Imágenes para la historia de Apple y la humanidad. Todos aquellos que les interesa en mayor o menor medida sobre el universo de Apple sabrán en parte su historia, o tal vez nos interese simplemente sus productos y no nos importe cómo se desarrollaron. Hoy mostraremos la evolución de Apple en la historia. Estamos ante una empresa que ha dejado su impronta en el mundo de la informática y que en algunos momentos de su historia ha sabido dar un paso adelante, desmascararse del resto de compañías y marcar su propio camino, que después han seguido muchas otras empresas. Vamos a ello, y qué mejor empezar por el principio. Bueno, sí, lo sé, tampoco es el principio. No estamos hablando de los inicios de Apple, cuando vendían las placas bases de lo que era Apple y en cajas de cartón, cuando tenían que conseguir un teclado y un monitor para hacerlo funcionar. Pero aquí estamos con el Apple II. Los dos Steve habían conseguido su sueño, producir un ordenador para todo el mundo, que todo aquel que lo quisiera pudiera tener un ordenador en su hogar. Vamos a avanzar un poco más en el tiempo. Los piratas, el grupo responsable de la creación del Macintosh, con su pirata barba negra a la cabeza. Este fue el principio del fin para Steve Jobs en su primera etapa en Apple, y la verdad es que consiguió un ordenador personal que sorprendió a todo el mundo. Vamos un poco atrás. No sea que cojamos demasiado impulso. Dos personas en busca de un sueño y la primera demostración de que dicho sueño era posible, el Apple I. El millonario incomprendido en la soledad de su hogar con su mayor creación hasta el momento. El Macintosh, el Apple Lisa, Steve Jobs, John Sculley, la figura admirada que después pasó a ser un traidor. ¿Realmente fue John Sculley un traidor? Les dejo a su propia opinión. La vuelta del hijo pródigo, con otra nueva creación que nos dejaría a todos perplejos. El Macintosh pasó a ser el iMac y fue el comienzo de la recuperación de Apple gracias al iMac y al, ¿cómo no?, el iPod, el verdadero dispositivo que dio oxígeno a Apple y el culpable, en mi opinión, de que Apple llegase a ser lo que ahora mismo es. Otra imagen de la historia de Apple y otra responsable de que Apple no cayera en la bancarrota. Steve Jobs lo hizo bien a su vuelta. Quitó líneas de productos que fagocitaban a la compañía y creó otras que la auparían al éxito. Pero Bill Gates y Microsoft le dieron el oxígeno que necesitaban. Aún con la rivalidad que hubo siempre entre ellos, se respetaban enormemente y así lo demostraron ambos en los últimos años de vida de Steve Jobs. La primera prueba de que los productos de Apple serían también conocidos por sus cuidados diseños exteriores. Steve Jobs entregando un Macintosh al director del Museo de Berlín para que fuese expuesto. Otro momento histórico de Apple, el MacBook Air. ¿Alguna vez habías imaginado que Steve Jobs sacaría una portátil de un sobre Manila? Yo no. Meses después, un amigo personal tuvo que ascenderlo delante de la Guardia Civil en un aeropuerto porque no se creían que eso pudiera ser un portátil realmente. El Mac más bonito de todos los tiempos, por lo menos en mi humilde opinión, el iMac G4, lamparita. Sí, caballero, sí, eso que está encapsulado dentro de ese cilindro metálico es una auténtica bestia parda, una imagen cargada de simbolismo. El video presentación del Macintosh, destruir el gran hermano, conseguir romper la norma. ¿Lo consiguió? La Apple Store, o lo que Steve Jobs entendía que tenía que ser una tienda de productos Apple, no solo lo consiguió, sino que algunas, como las que acompañan a estas líneas, se han convertido en un auténtico ícono arquitectónico dentro de una ciudad como Nueva York. El abuelo orgulloso y el nieto. El Apple Newton fue la primera línea de productos que se cargó Steve Jobs a la vuelta de Apple, pero la verdad es que unos pocos años después nos enseñó la evolución lógica del mismo. Aunque realmente fue desarrollada por Bandai, el Apple PIPPIN fue una incursión un tanto extraña de Apple en el mundo de las videoconsolas. Fue un auténtico fiasco, pero tal vez el actual Apple TV tenga algo que decir al respecto y que no toda aquella idea cayó en saco roto. El gran hermano, el enemigo a batir, que ahora se ha convertido en un aliado. Todos conocen los símbolos existentes entre el logotipo de IBM y el de Apple de por mucho aquel entonces. Bueno, no estamos en un elemento de Apple apropiadamente dicho, pero sería faltar a la verdad el negar influencias que tuvo en la Apple de hoy en día. Gracias al Nextcube tenemos Mac Pro y lo que es más importante, tenemos OS X,
El iPad, la era post-PC, que aún no ha llegado, pero que para muchos supondrá la no necesidad de tener un ordenador personal en casa. Todas sus necesidades informáticas quedarán cubiertas por una tablet. ¿Cómo no? No podía faltar. El iPhone, el verdadero éxito de Apple y de Steve Jobs. Sería faltar a la verdad no reconocer la influencia que tuvo en su momento en toda industria y cómo cambiaron los smartphones tras su llegada. Sí, Apple no inventó el ratón, pero lo supo implementar dentro de las órdenes personales de una manera que no se le había ocurrido a nadie. En parte le debemos a la visión que tuvo Steve al verlo dentro del cuartel general de Xerox, al que ahora tengamos todos uno entre las manos. Si vamos a hablar de historia de Apple, no nos podemos dejar en el tintero la evolución de su logotipo. Y por último, no podemos dejarnos el primer producto, o la primera línea de productos que ha nacido en Apple bajo el auspicio de Tim Cook, el Apple Watch.